esta es una clara injerencia en la Constitución de manera arbitraria y vulnerando la naturaleza de los organismos del sistema electoral, que son de ser constitucionalmente autónomos. Y precisamente la garantía de esa autonomía es la que se está vulnerando con este proyecto de ley que recorta el mandato para aquellas entidades como es el JNE y en la OMP que están reconocidas en la Constitución. Estamos enlazados con el señor Luis Sánchez, él es vocero del Jurado Nacional de Elecciones. Muy buenos días, gracias por atendernos. Muy buen día, señor Lucas, gracias a usted. Se ha introducido, bueno, aparte del debate, que quisiera tratarlo luego con usted, sobre el tema de cuándo es posible que sean elecciones, ahora se está hablando de hacer una reforma de la Constitución para recortar el mandato de las actuales autoridades electorales. ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre esto y qué es lo que significaría esto? Bien, sobre ese proyecto de ley, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, con la abstención del señor presidente, pero con la participación de los otros 4 miembros del Pleno, que hacen un quórum válido para emitir una posición institucional, han declarado o han señalado que este proyecto es inviable. Han incluso emitido un comunicado esta semana, el día miércoles y el día de hoy, ha salido un nuevo comunicado reiterando la posición del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones en vista de que esta es una clara injerencia en la Constitución de manera arbitraria y vulnerando la naturaleza de los organismos del sistema electoral, que son de ser constitucionalmente autónomos. Y precisamente la garantía de esa autonomía es la que se está vulnerando con este proyecto de ley que recorta el mandato para aquellas entidades como es el JNE y en la OMP que están reconocidas en la Constitución, tienen competencias claramente definidas y no dependen, están subordinadas a otros órganos constitucionales ni a poderes del Estado, lo que incluye al poder legislativo. Esta garantía ha sido desarrollada por el propio Tribunal Constitucional, así como por diversos entendidos en derecho constitucional reconocidos especialistas. No obstante, el proyecto de ley no sustenta claramente cómo sería viable este proyecto sin contravenir los propios preceptos constitucionales. Esta es una principal deficiencia, por lo que consideramos que este proyecto debiera ser declarado inviable y no continuar el trámite dentro de la Comisión de Constitución. Ahora, el origen de este planteamiento es la teoría o la versión del año 2021 con respecto a que las elecciones habrían sido fraudulentas y la atribución de responsabilidad hecha por algunos medios de comunicación, por algunos políticos y por los abogados contratados por estos políticos para su servicio, de pretender que ocurrió un fraude electoral detrás del éxito o de la victoria de Pedro Castillo. Ese es el origen, ¿no es cierto? Sin embargo, ¿en qué punto están todas las investigaciones? Porque se hicieron varias sobre este tema. Sobre esas alegaciones de fraude que sucedieron en las elecciones del 2021, se dio un principal escenario dentro de la Comisión de Investigación del Congreso de la República. Recordemos que se conformó una investigación específica, especializada en investigar el fraude electoral, que tomó varios meses recabando información, tanto el JNE como la OMPE tuvieron todos los archivos abiertos y a disposición de esta comisión. Hemos recibido pedidos de diversa naturaleza, se ha otorgado mucha información a esta comisión para investigar esas supuestas irregularidades, pero también debemos recordar que esa investigación no llegó a término, fue archivada, no se demostró el fraude que se alegaba, la propia comisión tuvo que reconocer ello, esta investigación no surtió efectos, por lo tanto, sobre ese aspecto, el fraude no ha sido demostrado, no existió ningún fraude. También se dieron muchas denuncias en instancias penales sobre suplantaciones de identidad. Recordemos que esto Sí, fue claro. muy usual en ese periodo electoral, pero estas denuncias ante el Ministerio Público han sido una a una archivadas, entonces tampoco en la materia penal ha prosperado ningún indicio de fraude. Entonces, si ese fuese la justificación para este proyecto de Claro, no ley, tiene pues en sustento. realidad cae por su propio Ahora, peso. a mí hay una cosa, le soy sincero, doctor Sánchez, que me parece que es importante. Es decir, no puede ser que haya ocurrido como ocurrió
por ejemplo, en el caso de la señora Lourdes Flores, entiendo fue contratada con ese fin, pero eso no le exime de responsabilidad de haber presentado pruebas falsas y de haber creado un clima de zozobra de una manera muy irresponsable en el país. Entonces, si uno presenta pruebas falsas, tiene que pagar las consecuencias legales de haber generado esta situación o de haber participado en generar esta situación de, ¿no es cierto?, que tanta inestabilidad nos trajo. Es decir, ¿cuál es la consecuencia legal? Ya dijiste que hubo fraude, presentaste pruebas que se acreditaron que no acreditaban ningún fraude, que más bien eran pruebas que podían considerarse hasta fraudulentas. ¿Cuál es la consecuencia legal de eso? O sea, ¿quién debería hacerse cargo de eso, señor Sánchez? Sobre ese punto, como excede la competencia de esta institución, no se hizo una propuesta específica. En realidad, en aquel momento, en los expedientes que se conocieron en apelación, ante la alegación de irregularidades o de algún ilícito penal, todo fue remitido al Ministerio Público. Así es que desde ese entonces está en manos del Ministerio Público el poder encontrar no solo algún ilícito en las alegaciones que se mencionaban respecto de las firmas o suplantaciones de identidad, tienen Claro. los elementos en los expedientes para encontrar otro tipo de responsabilidades. Ahora, no quiero involucrarle a usted en temas que son más bien políticos, pero acá hay además una contradicción que yo no entiendo. Es decir, se pretende cuestionar la legitimidad de las autoridades electorales que proclamaron a Pedro Castillo, pero son las mismas autoridades que proclamaron al señor Rafael López Aliaga en Lima. Entonces, si esta es una autoridad electoral, digamos, que no merece confianza para un caso, ¿por qué la merecería en el otro? Y finalmente está el caso de la propia señora Dina Boluarte, fue electa en la misma elección. Entonces, las personas que decían que esa elección, o que dicen incluso esto hoy, que esa elección fue fraudulenta, a la vez defienden la permanencia de Dina Boluarte hasta el año 2026, deberían ponerse de acuerdo consigo mismos, ¿no? Pero, punto aparte, señor Sánchez, sobre el tema del adelanto de elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones remitió un reporte, entiendo, al Congreso de la República diciendo que las elecciones sí era posible que se realizaran, ¿no es cierto?, el año 2023, pero que había que sacrificar para ello las elecciones primarias abiertas, que si esto se hacía, sí era posible hacerlo del 2023. Pero ¿cuál era el detalle de la propuesta del jurado? Técnica. Correcto. En realidad, el Jurado Nacional de Elecciones lo que hace es responder técnicamente a consultas sobre viabilidad que nos hace el Congreso de la República, las comisiones o despachos congresales. En ese contexto es que surgió un proyecto de ley o varios proyectos de ley sobre elecciones adelantadas para el 2024 y 2023, en los que el Pleno ha dado respuesta, incluso no solo como Jurado Nacional de Elecciones, sino también en consenso con ONPE, principalmente, quienes se encargan de la mayor parte de la organización del proceso electoral. Para hacer viable esta propuesta del 2023, en principio, como usted lo ha señalado, sería sin la realización de elecciones primarias, con la realización de elecciones internas, pero también sin participación del sistema electoral, es decir, elecciones internas llevadas a cabo por las propias organizaciones políticas. También para el 2023 se señaló que el plazo de convocatoria se recortaría de 270 días a 230 días. Y sobre este plazo de convocatoria se establecerían los demás hitos que harían viable la elección el 8 de octubre en primera vuelta y la segunda vuelta en el mes de diciembre probablemente. Todo esto dentro de un escenario acotado, con medidas extraordinarias, que no es lo usual conforme a la legislación que tenemos vigente. Requeriría reformas adicionales, Claro. como le he mencionado. El Con tema respecto de la a los plazos de cierre de inscripción de los partidos, de los candidatos, los tiempos de militancia, etcétera, ¿no es cierto? Ahora, el problema es que toda esta información la tiene en sus manos el Congreso de la República, es decir, no hay ningún argumento de carácter técnico para justificar que las elecciones no se hagan en el 2023. Como usted lo ha mencionado, desde la parte técnica se han dado todas las facilidades para que, de ser el caso, se aprobara este proyecto de ley o esta idea, sea viable. Nosotros hemos analizado técnicamente su viabilidad. Los titulares han estado en la Comisión de Constitución la semana pasada y han explicado con detalle lo que implicaría para nosotros realizarlo, pero el mensaje es que sí es viable técnicamente.
Yo creo que está muy claro. Le agradezco mucho, señor Sánchez, ha sido muy gentil por atenderlo. Luis Sánchez, vocero del Jurado Nacional de Elecciones, ha estado con nosotros